Ok, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. El tema está muy sencillo. Hablamos en el tema anterior acerca de lo que es la novela, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver la comedia, ¿sí? Está muy sencillo, está muy padre este tema. La verdad, a mí en lo personal me gusta bastante el tema de la comedia. La actividad a los que ya entraron a la plataforma pues está muy sencilla porque únicamente es responder un cuestionario. Las preguntas ya están formuladas, ustedes en base a lo que es la clase y en base a investigación puede ser en internet, van a contestar dichas preguntas, ¿de acuerdo? Voy a compartirles pantalla para que ustedes vayan viendo conmigo el tema. Ok, vámonos primero con lo que es el origen de la comedia. ¿Qué es el origen de la comedia? Se cree que las más antiguas formas de la comedia se desarrollaron mezclando coros y danzas y rituales. El nombre de comedia procede de la palabra comos, fiesta de la aldea u orgía, de acuerdo popular de ode que significa canto. ¿Qué quiere decir con eso? En los tiempos de antes, se hacían estos tipos de rituales, danzas, bailes y demás, y venía lo que era la tipo comedia. Hoy en día la comedia se ha desarrollado de diferentes maneras y de diferentes ámbitos que nos han beneficiado a muchos de nosotros, pues como forma de entretenimiento. Entonces, aquí es donde se dice que la literatura pues no siempre tiene que ser aburrida, tediosa, sino que también tiene su parte divertida, por así decirlo. Entonces, déjenme pongo acá esto para que no me vaya a estorbar. Una de las características de este género, de lo que es la comedia, es la época clásica. La comedia se concebía como un espejo que mostraba de forma humorística los vicios y defectos de la sociedad. Entonces, en los tiempos de antes, por ejemplo, el tomar, el fumar, todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, el comportamiento del ser social, antes lo hacían como humorístico y a partir de ahí empezaban a crear lo que es obras literarias de manera humorística. Otra de sus características es que sus personajes representan ciertos vicios, defectos y extravagancias elevadas al extremo. Es decir, por ejemplo, cuando los actores de este tipo de comedias, pues no tienen que ser personas sumisas, tranquilas, sino tienen que tener esa chispa, ese lado extrovertido, pues para atraer al público. De igual manera, siempre tienen que estar activos, ¿no? Ante el público, no pueden salir con una cara triste, no pueden salir enojados, ¿no? Porque se supone que desde el momento en que la persona que está en este tipo de género, pues tiene que entrar y tiene que entrar con esa chispa para poder atraer a cada uno de sus escuchas, las personas que los leen. Hay que tener la chispa comentando, como quien dice. La risa, al igual que el llanto, tiene una función característica, es decir, de liberación terapéutica o curativa. Gracias a ella el público recibe diversión y consuelo frente a los diversos problemas que la quejan. Entonces, en el momento que ustedes, por ejemplo, están, no sé si les ha pasado que hasta cuentan un chiste, ¿no? O una anécdota graciosa, en el momento en que ustedes ni siquiera pueden contar el chiste, ok, y que a todos nos ha pasado, que no pueden contar el chiste o que no pueden contar el anécdota gracioso, y que están atacados de la risa y que ya transmitieron a la otra persona, y que dicen, es que no me sé qué es lo que me quiere contar, no me sé el chiste o no me sé la anécdota, pero ya me está dando mucha risa la risa de él. Sí, sí nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿no? Que de repente que nos agarramos con una carcajada y estamos a risa y risa, y la otra persona ya le estamos transmitiendo esa parte, entonces cuando le contamos todavía doblemente más, ¿no? Entonces no siempre se tiene que hacer una obra literaria, ¿de acuerdo? En ocasiones nosotros mismos tenemos la chispa de contar chistes, de idear anécdotas, o por ejemplo, hasta nosotros mismos ser del otro lado, ¿no? De que otras personas pues nos hagan reír fácilmente. ¿Cuáles son los recursos dentro de la comedia? Las formas en que la comedia provoca la risa, pues podrían ser lo que es la caricatura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hoy en día, fíjense que es lo que yo decía, antes no se manejaban lo que llamamos ahora los memes, ¿no? En las redes sociales y demás.
y que nos causan gracia y todo esto. Antes se manejaba lo que es la caricatura, que trae un objeto de la persona o un rasgo aislado que resulta cómico, pero que mientras permanecía sin ser acentuado y mezclado con la totalidad de las otras características de cada una de las obras del género literario. ¿Qué quiere decir con esto? El dibujo no ha pasado todavía permanece el dibujo, ya no es tan potente como antes, ¿de acuerdo? Porque les digo, ahora pues muchos lo confunden con lo que son los memes y todo este tipo de cuestiones, pero pues el dibujo sigue siendo la parte literaria, la parte cómica, en donde se describía cierto personaje y se hacía su lado chistoso, pues para poder generar risas, sonrisas y demás, ¿no? Todavía, por ejemplo, también se hacen caricaturas hasta de uno mismo cuando van de viaje, cuando van a una playa y que están las personas dibujando y que les hacen con su género característico gracioso, ¿no? Que les ponen algo que a lo mejor no es característico de ustedes y que ustedes al verse en el dibujo, a lo mejor que con el más panzoncillos o con unos ojotes o cosas así, pues ya nos causa la gracia. Entonces, ese es el género literario de este drama, ¿no? De la caricatura. Y luego viene lo que es la ironía. La ironía es una burla disimulada, ya que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice o se expresa, ¿no? Entonces aquí es cuando decimos, ay, es que es ironía, o sea, te lo estoy diciendo irónicamente, ¿de acuerdo? No es para que te enojes, no es para que te molestes, porque únicamente te lo estoy diciendo irónicamente. Entonces también, fíjense, les aseguro que muchos de ustedes a lo mejor hablan en ocasiones irónicamente con las personas y tienen ese sentido del humor, y no muchas personas soportan esta parte de la ironía. Entonces cuando uno le dice, ay, te estoy hablando irónicamente, no pasa nada, tranquilo, relájate. Y el otro es el humor satírico. El satírico es una burla directa y mordaz que pretende poner en ridículo a alguien. Por su carácter constructivo se puede decir que tiene la intención de moralizante, considera los defectos o vicios colectivos o individuales, locuras, abusos, y lo pondrá de manifiesto a través de la ridiculización, la farsa y la ironía. Quiere decir con el humor satírico es cuando, por ejemplo, alguien está haciendo ejercicio y luego llega la otra persona y lo, ¿cómo has adelgazado? Mira, mira nada más. Y cuando todavía sabemos que no, a lo mejor la persona apenas dio un día en el gimnasio y ya le estamos dando su humor satírico, ¿no? Como, qué bonito te pintaste el cabello rubio, y empezamos con este humor satírico que al final de cuentas es de una manera directa. Este tipo de humor pues sí afecta en determinado momento, pero puede utilizarse, o sea, está dentro de la literatura y sí se puede utilizar siempre y cuando se tomen las medidas necesarias y sepamos a quién se lo estamos diciendo y con quién lo estamos manejando, porque por ejemplo si se lo decimos a alguien que a lo mejor no le gusta el humor y que a veces nos lo dice, no, es que no me gusta el tipo de humor que tú manejas. Entonces, a esto se refiere con el humor satírico y la comedia. ¿Verdad? Ok, 4 elementos principales para las películas de comedia que se utilizan, pues obviamente pues son los que les comentaba ahorita, son personajes que sean comediantes. En las películas, por ejemplo, de risas, si se fijan, siempre nos ponen a personas que ya se dedican a esto, porque si nos ponen a otro personaje, pues no, o sea, nunca nos va a mantener ahí visibles, nunca nos va a mantener sonriendo. Pero, por ejemplo, si vamos con comediantes que ya conocíamos desde antaño y que sabemos cuál es su chispa, cuál es su humor, pues nos atrae, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos de las películas ahorita se les va a venir a la mente, yo creo así rápidamente, películas mexicanas, que empezaba a hacer Eugenio Derbez, por ejemplo. Bueno, más de un personaje mexicano, ¿no? Que como Eugenio Derbez, que ya tiene esa chispa y luego ya lo vemos en pantalla grande y luego, sí, nos causa gracia. Pero es porque ya tenía como, pues, cierto historial, ¿de acuerdo? Después viene lo que es la sincronización. Uno de los elementos más importantes de las películas de comedia es el tiempo. Sin esta sincronización, las bromas y trucos se caerían. Entonces, sí está bien las bromas o una comedia hasta determinado momento, pero ya hacerlo tan extenso aburre, entonces ya no tiene que ser tan extensa la parte de la comedia.
sino hasta determinado momento, como cuando nos dicen, ya me reí, ya, tranquilo, ya, aburres, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber mucha sincronización y cuestión de tiempo. Por ejemplo, en una fiesta infantil, el payaso no dura desde que inicia la fiesta hasta que se termina, ¿no? Tiene que tener un tiempo determinado de tal hora, y después de la comida o antes de la comida, pues para poder tener la atención de las personas que se encuentran en el momento en dicha fiesta, ¿no? Entonces, la sincronización dentro de la comedia, pues es muy importante, no nada más dentro de las películas, sino en todo tipo de comedia. Sí, las payasadas, las comedias con humor exagerado dependen de intérpretes que utilicen acciones exageradas para conseguir la risa de la audiencia, incluyendo resbalones, caídas, muecas. ¿De acuerdo? Entonces, las payasadas sí deben de estar dentro de, pero no tan exageradamente, sino como que depende mucho de la persona. ¿Sí? Otra de las características de la comedia es la farsa. Varias películas de comedia incluyen el elemento de la farsa. Lo fársico puede incluir elementos gráficos y situaciones extravagantes, secuencias de acción rápidas, identidades equivocadas, los secretos que tratan de mantenerse, malentendidos y algunas otras payasadas. Entonces, la farsa siempre debe de permanecer, pues, para tener, pues, gracia en todo momento. La comedia en el cine, que es la que les comenté de sus características. El personaje protagonista suele ser común y corriente y representar un arquetipo, es decir, mentiroso, charlatán, fanfarrón, pícaro, enamorado, etc. Es también crédulo e inconsciente, entonces todo eso debe de cumplir una persona que quiere actuar ante lo que es la comedia. Entonces, porque si no, pues vamos a decir, ay, qué chistosito, o ay, sí quiso ser gracioso, pero la verdad no. Entonces, sí se deben de fijar muy bien en el tipo de personaje que van a desarrollar. Los tipos de comedias, ¿cuáles son los que existen? Aunque sea únicamente en comedia, pues se divide en los siguientes. El primero es la comedia romántica, que se desarrolla en torno a enredos amorosos. Entonces, entre el enredo amoroso, el personaje puede ser el típico de que llega con una flor y vestido de payasito y no sé, cuestiones así, ¿no? Y luego la comedia burlesca es el subgénero teatral cómico propio del teatro. Entonces es donde yo les decía, donde echamos chascarrillos de donde, ay, ¿a poco ya estás en el gimnasio? Ay, ¿a poco sí estás a dieta? No, hombre, y cosas así. La comedia sofisticada, que es basada en la psicología de los personajes. Entonces ahí es donde les digo que cada quien debe de investigar bien cuál es el personaje que debemos de cumplir. Las parodias, sí, que son imitaciones burlescas sobre situaciones o películas anteriores. Entonces, de las parodias también entran lo que son los sketches y todo este tipo de cosas. No sé si ustedes recuerdan, sí, ya estaban ahí en la prepa cuando empezábamos a hacer como mini sketch, que los hacíamos ahí en el audiovisual y que los representaban y que había ganadores y demás, que de hecho ganaron los que están ahorita en sexto, ya no sé, pero están ahorita entre el B y el sexto A, que ellos se ganaron lo que es una comedia donde se disfrazaron y todo este tipo de cuestiones. Entonces, las parodias también son parte de los tipos de comedia. Y por último, lo que es la comedia animada. Sí, este tipo de películas son los personajes pueden imitar a los dibujos animados. Entonces, hay muchas películas que los vemos como caricatura, pero no son en realidad caricaturas infantiles, sino que son caricaturas pues para personas adultas, ¿no? Pues aquí les puse unos ejemplos de algunas, ¿no? Que es lo de la comedia romántica. Ahí les puse un video, igual que los voy a estar subiendo en la plataforma. La comedia burlesca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este personaje a mí siempre me llamó la atención y fíjense, ya tiene años, ¿no? Ya tiene años y a lo mejor si se lo muestran a sus padres, pues también les da la comedia sofisticada, las parodias, que era lo que les comentaba, la comedia animada, la historieta cómica, que por ejemplo, yo recuerdo que este tipo, me llama mucho la atención la historieta cómica. Yo me acuerdo que en mis tiempos de la edad de ustedes todavía, y cuando estaba más chiquita, se llegaban los días domingo, y los domingos mis papás compraban el periódico. Yo me acuerdo que bajaba corriendo por el periódico y me gustaba mucho agarrar la parte
donde estaban todas las caricaturas y de hecho venían de Garfield y de Periquita y muchas comedias o historietas cómicas que la verdad me llaman mucho la atención, que con 2, 3, 4 palabras ya estaba atacada yo de la risa y eso que nada más eran como, les digo, como así les digo, ¿no? 4 palabras y muchos dibujos, entonces era muy interesante en los tiempos de antes que vino esta parte. La verdad, ya no sé si ven esta parte con eso de que ya tenemos el internet y todo eso, ya leo notas por medio de redes sociales o de páginas, nada más hay que checarnos bien la fuente, ¿no? Pero fíjense que este domingo, ahorita acordándome de esto, voy a comprar el y ya para la siguiente clase yo les comentaría si aún está y se los pongo aquí como ejemplo. Pues la comedia en televisión, que ahorita la comedia en televisión ya pasó a segundo término, porque ahorita ya yo creo que es comedia en redes sociales o en medios de comunicación en internet, ¿verdad? Ya cuántos youtubers conocemos que se dedican a esto y ahí nos tienen, ¿no? Viendo sus videos y sus comedias que hacen. Por ejemplo, ahorita a mí la verdad, por ejemplo, que a mí me gusta mucho la literatura, bueno, les dejo. A mí que me gusta toda esta parte, ¿no? A mí me parece muy interesante los sketches que hacen. A mí no me molestan, por ejemplo, ahorita los que están manejando de 5 tipos de estudiantes en línea. Y me encanta, de verdad, porque tiene su lado de comedia y nos llevan a la realidad. Hay personas que sí les puede molestar mucho esta parte, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me gustan. Ya hay un youtuber que la verdad sí creo que sacó esa parte nos decía tipos de maestros. Y luego, y si es cierto, ¿no? Al final de cuentas, entre uno de los 10 maestros que menciona, a lo mejor cada quien se identifica o 10 tipos de alumnos cuando están en clase en línea. Y luego, maestra, ¿puede ir al baño? Y luego que están tallándose los ojos, y cuestiones así, ¿no? Entonces, que tiene su lado humorístico y no es malo, no es malo porque está dentro de, entonces, él, aunque no lo crean, a lo mejor antes tuvo que estudiar, tiene un sketch, tuvo que formular qué era lo que iba a redactar, entonces y es parte de la literatura porque ya está redactando, entonces nada más sin pasarnos de la raya, obviamente, pero pues es parte de. Entonces la actividad, hijos, está bien sencilla, únicamente, me meto aquí para que ustedes la vean directamente. Actividad 15 de ello. Es nada más contestar estas preguntas. Se ven muchas porque las tengo así en chiquita, pero es nada más, es eso. Donde son 15 preguntas y ustedes las van a contestar ahí directamente en su cuaderno. Igual le toman la fotografía y me lo mandan. Oficialmente, no, con ustedes sí inicié lo que es prácticamente lo que es la sexta evaluación desde la semana pasada, desde el viernes anterior. Y casi creo que el próximo viernes tienen examen, hijos. En caso de que yo necesite que tengamos una reunión o algo así por el estilo antes, pues yo les estaría avisando, pero la verdad no creo. De todo lo vamos a estar manejando por la plataforma. Muchísimas gracias, hijos, por su atención. Gracias por estar en cada una de mis clases, por estar al pendiente de cada uno de los enlaces que yo mandaba ahí en el grupo y cuestiones así. Cualquier cosa, pues ahí estoy, hijos, ahí estoy a la orden, ahí estoy al pendiente de cada uno de ustedes. Lo que necesiten, pues ya saben pues, que pueden contar conmigo. ¿Sale? Déjenme abro micrófonos por si hay dudas. Si no, igual ustedes me pueden ayudar. ¿Sale?